¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos para que ingresen más participantes porque están entrando. Bueno, mientras tanto me voy a ir presentando. Mi nombre es Silvia Fernández, soy de la Comisión Directiva de AIEDVA y hoy las voy a estar acompañando en esta charla a cargo de la licenciada Verónica Caputi. Así que, bueno, no sé si Verónica está por allí. Les voy Hola, a... ¿qué tal, Silvia? Acá estoy. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Les quiero comentar que las cámaras y los micrófonos van a estar apagados, ¿sí? Para una mejor conectividad. Que vamos a escuchar la charla y al final van a poder hacer las preguntas. Y bueno, quiero agradecer antes que me olvide a Gisela, que es la encargada de la parte técnica, así que Gise, te quiero agradecer porque si no llega al final y nunca te hacemos el saludo merecido. Y Gisela también les va a poner un link para que ustedes puedan completar una encuesta que nos sirve de insumo para las próximas capacitaciones, porque de hecho esta es el resultado de un relevamiento también que se hizo, donde la propuesta de los temas son abordados y tenidos en cuenta para las próximas capacitaciones. Así que, bueno, sin perder mucho más tiempo, el tema de hoy es el trabajo colaborativo y el aula invertida. Bueno, vamos a ver qué orientaciones y qué herramientas podemos adquirir a través de esta capacitación como un elemento más que va a enriquecer nuestra tarea docente y que hoy por hoy está bastante comprometida. Así que bienvenida Verónica Caputi. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Bueno, gracias a IEDVA por generar estos encuentros tan útiles y oportunos también a esta altura del año, ¿no? Yo pensaba que seguramente y todos los que están conectados pasaron por burbujas, controlaron burbujas, pero bueno, esto también es una oportunidad como para pensar cómo articular este escenario con lo pedagógico. Así que bueno, uno de los temas que habían propuesto los socios será aula invertida. Los que se conectaron en la capacitación anterior, que di también en este espacio, habíamos hablado sobre competencias. Los que no, lo tienen disponibles en el canal de AIEDVA. Van a ver que hay puntos en común, porque ya van a ver que vamos a conectar aula invertida también con competencias, ¿sí? Pero bueno, como para contextualizar un poco, a mí me gusta siempre que sea contextualizado el tema, que ustedes lo puedan pensar en sus territorios, en sus escenarios. Les voy a compartir pantalla como para comenzar a conversar, ¿sí? Ustedes me avisan cuando se ven. Creo que ahí ya lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, buenísimo. Sí, Si sí, se sí. ve, entonces sigo. Bueno, cuando yo les digo que me gusta contextualizarlo, ¿por qué? Porque en realidad de trabajo colaborativo y de clase invertida se habla hace mucho, digo, no es una novedad. Y probablemente en sus escuelas hayan tenido experiencias o las tengan o lo estén haciendo. ¿Por qué resuena tanto esto ahora? Porque cuando se piensa en los nuevos escenarios y en los escenarios particularmente híbridos, y se piensa, bueno, ¿qué modelo pedagógico se puede adoptar como para simplificar la propuesta de aprendizaje en un escenario que combina de manera novedosa los tiempos, las relaciones, quiénes con quiénes, en qué espacio? Bueno, clase invertida es una oportunidad, ¿sí? Así que desde ese lugar lo voy a abordar, y entonces voy a pasar a la próxima plaquita. A ver, ya muevo la diapo. Ahí está. Y me gusta a mí hablar de la pertinencia, ¿sí? Lo que vamos a buscar es que aula invertida en este momento, donde todos estamos iniciando la temporada de las escuelas 2021, sea pertinente, y que cuando hablamos de pertinencia, ¿de qué hablamos? De que remite a una situación determinada. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Sí? Como para que la propuesta de aula invertida y trabajo colaborativo sea pertinente. Cuando pienso en qué situación determinada nos encontramos, pienso en febrero, que en realidad en febrero nos confirmaron que volvíamos a clases presenciales, ¿no? Y entonces tuvimos
4 semanas para ordenar todo. Cantidad de alumnos por metro cuadrado, por burbujas, por docentes, considerar los dispensados docentes y alumnos, poner la casa en orden para que lleguen invitados y que además no perciba todo ese ordenamiento previo que tuvimos que hacer. Pensando en esto, me acordé de un video que ahora Gisela nos va a pasar, gentilmente, que me parece que linkea con esto que estoy comentando, ¿no? De cómo estábamos en febrero cuando nos confirmaron, volvemos a las escuelas presencialmente. Si lo tenés por ahí, Gisela, lo miramos. Entonces venimos para acá. En media hora. En tu vida no hay tiempo para un dolor. Actron Rápida Acción de Bayer elimina rápidamente los dolores corporales intensos gracias a su cápsula blanda con 400 miligramos de ibuprofeno. Actron Rápida Acción te libera del dolor corporal rápidamente. Si es Bayer, es bueno. Bueno, a esto me refería, ¿no? Era la sensación de sonó el teléfono, viene alguien, tengo todo desordenado, sonó el teléfono, me avisan que viene, me avisan que volvemos, hay que ponerse a ordenar, ¿sí? Y después esa escena final con la pareja. Como si allí no hubiera pasado nada, pero en realidad pasó. Entonces, vuelvo a la presentación, les paso de diapo, denme un minutito, que ahí se me fue a mí, vamos a la 4. Creo que se me está activando, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tuvimos que ordenar? Digamos, el equivalente a lo que vimos en ese video. ¿Cuál iba a ser el formato? ¿Qué esquema de presencialidad íbamos a tener? Por los relevamientos que hizo la asociación y lo que difunden también a nivel provincial, uno de los formatos más repetido es el híbrido, porque la mayoría de las escuelas necesitan de esta alternancia porque no tienen espacio físico para garantizar una presencialidad plena. Entonces, eso fue una primera cuestión que se tuvo que pensar en términos de orden, ¿sí? ¿Quiénes en qué espacio y con qué alternancia? Eso te marca también el orden del tiempo entre lo presencial y lo virtual, pero cada establecimiento también dentro de lo virtual puede o pudo definir si esos encuentros virtuales iban a ser sincrónicos o asincrónicos. ¿Tengo al docente para que pueda salir en vivo, en un Meet, en un Zoom, y trabajar sincrónicamente con los alumnos, o no dispongo de ese docente y entonces nos vamos a un formato virtual asincrónico? Esto lo planteo porque te marca una propuesta de trabajo distinta. Entonces, según el orden, la administración del tiempo, la propuesta de trabajo. Y es acá donde aparece la clase invertida, desde mi punto de vista, como pertinente, como oportuna, porque puede convertirse en un organizador y en una oportunidad para innovar. Los que me siguen saben que cuando hablo de innovación, lo hablo en términos de transformación, ¿sí? Algo que es innovador es algo que me genera una transformación cultural, una nueva forma de hacer para impactar de una manera novedosa. Entonces, en ese contexto vamos a hablar un poco de qué pasa con la clase invertida en orden, tiempo y propuesta de trabajo. No sé cuántos de los que están acá o quiénes de los que están acá tienen experiencias previas en esta modalidad, pero les cuento como lo básico para contarlo simple y que podamos avanzar. Una de las características fundamentales de la clase invertida es el orden. ¿Qué hago en casa y qué hago en la escuela? Para contarlo simple, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando estamos en el edificio escolar? ¿Qué hacemos en casa? Y ahí digo hacemos porque lo pienso también desde el rol del educador. No es solo qué va a hacer el alumno, sino también qué va a hacer el educador, ¿sí? En una propuesta tradicional, ahí no tenías como mucha diferencia, en general se apuntaba a la producción a partir de la información. En una propuesta de aula invertida lo que se busca es una postura completamente activa por parte de los chicos, de los alumnos. El docente aparece como un facilitador, ¿sí? El rol del docente también cambia, eso también se invierte. Cuando decimos damos vuelta, ¿qué damos vuelta? La organización de los tiempos, pero también quién hace qué y dónde.
¿Qué hace el docente en la casa? ¿Qué hace el docente en la escuela? ¿Qué hace el chico en la casa? ¿Qué hace el docente en la escuela? Se invierte el tiempo. En una clase tradicional, normalmente, generalmente, lo que ocurría, o lo que ocurre en algún caso, es que el docente llega, le cuenta lo que sabe, transmite, bueno, hoy vamos a ver tal tema, hoy te voy a contar tal cuento, hoy les voy a explicar tal ejercicio. Y si estamos pensando de 60 minutos de clase, eso llevaba 30 minutos, ¿sí? Luego venía la parte del ejercicio. Bueno, ahora respondan estas preguntas. Bueno, ahora hagan este dibujo del cuento que escucharon. Bueno, ahora practiquen estos ejercicios de matemáticas. Con suerte, si se terminaba la clase a tiempo y el docente había planificado un buen cierre, se hacía un cierre. Si no, se escuchaba un timbre o la maestra anunciaba que se había terminado la clase y lo que quedaba para casa. Cuando el chico ya no tiene el docente en casa, como para auxiliarlo si le aparece algún obstáculo que le impida avanzar en la tarea. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque no sé si me quedé hablando sola por esto de que estoy compartiendo pantalla y no los veo. No, va todo bien. ¿Escucha? Bárbaro. Sí, se escucha. Y lo que cambia entonces es la propuesta de trabajo. ¿Qué vienen a hacer los chicos a la escuela y qué vienen a hacer los chicos a casa? Por eso me parece que lo de clase invertida, en este momento donde estamos pensando en escenarios híbridos, de presencialidad intermitente o de alternancia, es una oportunidad también como para repensar, bueno, ¿y qué les hacemos hacer para que tenga sentido? Digo, lo que los padres, lo que gente en los medios, los que los periodistas dicen, ¿no? Bueno, ¿para qué van a ir a la escuela? Hay que ir a recuperar vínculos, ¿a qué vamos a ir a lo presencial a la escuela? Si lo pensamos desde la didáctica, puede tener lazo con esto del aula invertida. También pensar qué van a venir a aprender y de qué manera. Entonces, lo primero que tengo que ordenar es qué van a hacer en casa y qué van a hacer en la escuela, ¿sí? Lo primero que tengo que pensar. Yo ya pensé un esquema de asistencia de los chicos y ahora, ¿qué les hago hacer? Una vez que ya organicé las burbujas, que ya tengo los equipos docentes asociados a los chicos y demás. ¿Qué es lo que se hace en casa? Eso va a estar ligado también al tiempo. En casa podemos trabajar en este momento de pandemia de manera sincrónica o asincrónicamente. No es la misma propuesta de trabajo que les voy a dar a los chicos si cuentan con un docente en vivo a que si no cuentan con un docente en vivo. Cuando están en la escuela presencial el contacto es sincrónico, entonces también tengo que pensar en función del tiempo, ahora que estamos juntos y que además sin una pantalla de por medio, ¿dónde marco la diferencia? Entonces, aula invertida en general, casa-escuela, ¿qué hacemos en cada lugar? En este caso en particular, que tiene que ver con la pandemia, casa puede tener dos formatos, sincrónicos o asincrónicos. No es el chico solo volviendo de la escuela, sentándose en su escritorio. A lo mejor es el chico en casa esa semana que le voy a dar clases conectado a través de un Zoom. ¿Qué se hace en una propuesta o a qué deberíamos tender en una propuesta de clase invertida? ¿Qué deberían hacer en casa? No importa si con el profesor presente o con el profesor en tiempo asincrónico. Deberían buscar información, consumir información. Todo lo que tenga que ver con nutrirse de alguna manera, ¿sí? Lo que no necesitan tener al docente corporalmente, presencialmente, para facilitar. Entonces, ¿qué hago en casa en una propuesta de aula invertida? Pongo al sujeto, pongo al chico a buscar información, a consumir. Digo, no tiene sentido tener a un profesor en el encuentro presencial hablando de la célula, cuando en casa el chico puede ver un video sobre una célula y además le puedo hacer leer un artículo académico recientemente subido a una revista científica. Son estas cosas que los chicos cuando lo comentan, los chicos, los adolescentes, ¿no? Al revés. Te dicen, ay, esto me lo hubiera mandado, ¿para eso vine al colegio? Bueno, cuando ustedes piensen, esto que les estoy proponiendo de tarea para hacer en casa, o esto que al revés, perdón, que les estoy proponiendo hacer cuando nos encontramos, ¿lo podrían estar haciendo sin mí en las casas? Si la respuesta es sí, eso tiene que quedar para la casa. Entonces, buscan información, consumen información. En la escuela, en lo presencial, ¿qué vamos a generar? Espacios de coproducción y de codiseño, por dos motivos.
porque así está pensado desde el modelo de aula invertida, ¿sí? Como un espacio que pone a prueba la creatividad, el trabajo con otros, la toma de decisiones, la resolución de problemas. ¿Y por qué digo que esto viene como anillo al dedo en este momento y es oportuno y es pertinente en situación de pandemia? Porque además estamos volviendo a las escuelas en un escenario presencial después de un año de que los chicos no convivieron dentro de los edificios. Entonces, qué mejor que cuando vengan a la escuela presencialmente, la propuesta sea no de recibir información y ponerse en modo receptor, sino que puedan trabajar entre ellos produciendo y diseñando. Si hasta ahí me siguen y vamos bien, si no me interrumpen, con total confianza que para eso estamos, No, va todo bien. les cuento cómo conectamos esto con el trabajo colaborativo. Si decimos que vamos a crear con otros y que vamos a trabajar con otros, esto de trabajar con otros es el trabajo colaborativo. Que por otra parte, y ahí es donde yo les recomendaba, si no lo vieron, recuperar del canal de AIEDVA el taller anterior de trabajo de competencias. El trabajar con otros es una competencia que ellos tienen que desarrollar, que los chicos tienen que desarrollar en función de las metas educativas 2030. Entonces, vamos de nuevo, conecto 3 patas de un trípode, ¿sí? ¿Cuál es el escenario actual en cuanto al tipo de cursada, de escolaridad, de los esquemas de presencialidad? ¿Cómo puedo organizarlo con un modelo pedagógico que puede ayudarme a ordenar tanto qué hacen en el momento en que les toca venir al edificio y que se quedan en casa, pero qué hacen con sentido en cuanto a lo que tiene que impactar en el aprendizaje? Entonces, clase invertida va de la mano de trabajo colaborativo. Vienen a la escuela al encuentro presencial a trabajar con otros. Ahora bien, acá un punto, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo colaborativo, en general, no digo que es el caso de ustedes ni de las escuelas de ustedes, pero en general, todo el mundo te dice, no, sí, yo los hago trabajar colaborativamente. Y después lo que suele ocurrir es que hay una propuesta de trabajo en equipo, pero no siempre el trabajo en equipo es un trabajo colaborativo. Entonces, uno de los desafíos más interesantes es cómo pensar las consignas para que de verdad haya un trabajo colaborativo. Equipo puede haber, pero no siempre aún habiendo equipo, la propuesta de consigna dispara lo colaborativo. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos que yo soy docente y que les voy a dar esta tarea a un equipo. Digo, bueno, van a trabajar en equipo y ustedes tienen que organizar la fiesta de cumpleaños para Nicolás considerando que tiene 10 años. Punto 1. Armen una playlist con 20 temas para hacer karaoke. Punto 2. Averigüen el precio de 10 hamburguesas en Mundo Hamburguesa y de 10 helados de crema en Palito en Grida. Punto 3. Averigüen cuál es el precio de 10 gaseosas Coca-Colas de 1,5 litros. Punto 4. Armen una lista con 4 productos de cotillón que puedan usar para decorar el quincho en el que se hará la fiesta. Los hice reunir en grupo, les di esta consigna de trabajo. ¿Qué suponen ustedes que harían los chicos si yo les doy esta consigna de trabajo? ¿Cómo se organizarían ellos para trabajar? Tengo armado un grupo de 4 alumnos y les doy esta consigna de trabajo grupal dividida en 4 ítems. ¿Qué es lo común que suponen que van a hacer los chicos? No sé si se pueden desmutear o alguno lo escribe en el chat, pero si no yo les cuento que me cuentan los docentes en general cuando yo les hago esta misma pregunta, ¿sí? En general me dicen que si fueran los chicos, ahora que si fueran los chicos, me distraje leyendo algo del chat, Pedro, después lo charlamos en las preguntas. Y ahí vemos lo de lo colaborativo, cómo lo podemos trabajar. Vuelvo a la diapositiva anterior. En general, cuando yo les propongo consignas como, ahí vamos, como esta, lo que me suelen contestar los docentes, que suelen hacer los chicos, y lo que vemos en las aulas, es que se reparten las actividades. Y dicen, che, vos hacés el 1, vos hacés el 2, vos el 3, vos el 4, y terminan después sumando todo en un único escrito o en un único documento que lo entregan, ¿sí? Ahí yo tengo trabajo en equipo, pero no tengo trabajo colaborativo.
ellos no tuvieron la necesidad de ponerse a pensar juntos, ¿sí? La única decisión juntos que en el mejor de los casos toman es quién hace qué punto, pero no hay un pensar con otros, no hay un co-crear, un co-diseñar. Miren esta consigna, ¿sí? Yo les planteo al equipo 2 esto. Nicolás cumple 10 años, organizan su fiesta de cumpleaños. La fiesta tiene que incluir un momento de entretenimiento que deben organizar. También tiene que resolver la decoración del quincho en el que se hará la fiesta. Y además ustedes tienen que definir el menú, considerando al cumpleañero más 10 invitados de su edad, ¿sí? Los menús para los 10. Y para todo eso cuentan con 15.000 pesos. Si yo se los planteo así, es muy probable, ¿sí? Pongo casi las manos en el fuego, no van a tener que repartirse de inicio, porque la consigna está planteada como un todo, como si fuera el equivalente a un enunciado de un problema de matemáticas que tenemos como más identificado, ¿sí? Entonces, tienen que pensar juntos cómo van a organizar la fiesta. Yo les pongo algunas condiciones, pero podrían dividirse. Es más, miren, vuelvo a la otra diapositiva, hasta desde lo visual. Esto es más parecido a cuando los chicos buscan la negrita en el libro para ahorrarse de leer el párrafo y tratar de identificar la respuesta que les estoy pidiendo a la pregunta. ¿Qué hacen? Podrían tijeretear cada una de las partes y quedarse con la tirita y ocuparse de la suya. Cuando yo les presento esto así a 4 chicos, se tienen que poner a leer juntos el enunciado y a tratar de interpretarlo todo juntos. Este tipo de consignas, la segunda, la que yo estoy proponiendo para el equipo 2, son las que disparan el trabajo colaborativo. Entonces, ¿el trabajo colaborativo puede tener una parte en la que ellos se dividan las tareas? Sí, por supuesto, ¿sí? Pero de inicio lo tienen que abordar todos juntos, ¿sí? Ellos, después de pensar qué entretenimiento podría ser el que apareciera en esta fiesta, ¿sí? Al principio podrán discutir, che, ¿qué podría aparecer para 10 años? Un karaoke, un mago, jugamos a la Play. Ahí tenés la discusión. Imaginemos que después digan, no, vamos a ver cuánto sale alquilar equipos para jugar a la Play. ¿Nos alcanza o no con los 15.000? Yo voy a averiguar cuánto me sale alquilar un equipo para la Play. Ahí se dividen la tarea, pero siempre tienen momentos donde tienen que poder necesariamente pensar juntos para hacer avanzar la resolución del problema. Esto yo busqué el contenido, digamos, a propósito es una fiesta y punto, no me metí con contenidos de ningún nivel, porque acá da lo mismo, digamos, lo importante es pensar la diferencia entre cómo yo le planteo la consigna y no el contenido. ¿Sí? Después, cuando lleguemos al momento de preguntas, si quieren me preguntan y buscamos algún ejemplo por contenidos, por niveles, para inicial, para primaria, para secundaria, porque van a ver que también con inicial lo podemos trabajar. Pero lo importante es que podamos pensar en el tipo de consignas. ¿Cómo podemos evaluar el trabajo colaborativo con y sin herramientas digitales? Les voy a mostrar una fichita que suelo proponer para el trabajo colaborativo. Yo les contaba que el trabajo colaborativo va de la mano del aprender con otros, que es una competencia que tenemos que poder en los colegios hacer que desarrollen nuestros alumnos, ¿sí? Esto de aprender con otros implica momentos de evaluación, de autoevaluación y de coevaluación. Y cuando hablamos de competencias tenemos que poder pensar también de estimular la metacognición, que los chicos se den cuenta que están aprendiendo, ¿sí? Entonces es muy importante que en el trabajo colaborativo apuntemos también a esta instancia de autoevaluación y de metacognición. Este es un modelo de una ficha que yo puedo usar y no importa qué problema les haya dado, con qué contenido, porque fíjense en que aplica para todos los casos, para cualquier nivel. ¿Qué teníamos que hacer hoy? Es lo que le podríamos preguntar a los chicos. ¿Qué pudimos pensar y resolver juntos? ¿Sí? Si ellos son un grupo, podrían pensar esto. Bueno, ¿qué pudimos pensar y resolver juntos como equipo, trabajando juntos? ¿Qué pudimos hacer por separado y quién hizo qué? ¿Por qué sugiero incluir esto? Porque aún dentro del trabajo colaborativo tenés momentos donde sí hay repartición de tareas. Entonces, ¿qué pudimos pensar juntos? ¿Cómo íbamos a organizar la fiesta? Por ejemplo, ¿no?
si al final para el momento del entretenimiento hacíamos karaoke o contratábamos un payaso. Eso lo pudimos resolver juntos. ¿Qué pudimos hacer por separados? Averiguar cuánto nos salía contratar a un payaso, averiguar cuánto nos iba a salir pedir hamburguesas o comprar pizzas porque teníamos que pensar en el menú. Entonces yo me encargué, ¿quién hizo qué? Yo me encargué de averiguar cuánto salían 20 pizzas, ¿sí? ¿A qué conclusiones llegamos? Sigo con el juego del caso de la fiesta. ¿A qué conclusiones llegamos? Y llegamos a la conclusión de que con los 15.000 pesos es posible organizar esto. ¿Nos quedó algo sin resolver hoy? Imaginemos que no llegaron a terminar a resolver esto todos juntos. Si la respuesta es sí, hacer la lista de los pendientes, ¿sí? Bueno, nos quedó por hacer terminar de definir el menú. Si la respuesta es no, hacer la lista de los pendientes, y acá me olvidé de agregarles una pregunta. También, ¿por qué sí o por qué no? Les preguntaría. ¿Por qué es importante el por qué sí o el por qué no? Si es un por qué no, digamos, ¿por qué les quedó algo pendiente? Es provechoso para los chicos que ellos puedan decir, porque perdimos mucho tiempo, no nos organizamos, discutíamos y no nos escuchábamos, porque no sabíamos cómo buscar la información para cotizar. Me estoy corriendo de la cámara porque estoy conectando la batería de la compu. Ahí voy. Ahora, generalmente en los colegios, en las instituciones educativas, cuando vos les preguntás a los chicos esto, ellos piensan que estás buscando la falla, ¿sí? ¿Por qué no llegaste a terminar esto? Entonces, para contrarrestar esta cuestión cultural de los coles, me parece oportuno empezar a preguntarles si lo hicieron todo, ¿por qué piensan que pudieron hacerlo todo? Para que ellos registren qué cosas hicieron bien, que puedan autoevaluar y coevaluar qué cosas sí pudieron hacer bien. Porque es muy importante que ellos puedan registrar si son buenos organizándose el tiempo, si pudieron escucharse y generar aportes de modo tal que hicieron avanzar más rápido las discusiones. Entonces eso también les da feedback de los logros y de las cosas que van aprendiendo con respecto al trabajar con otros. Fecha e integrantes del grupo, ¿sí? Esta sería como una forma. Esto aplica tanto para primaria como para secundaria, y ahí me parece que en esos niveles es más obvio. Pero si tengo gente conectada de jardín, tal vez estén preguntando, ¿y yo esto les voy a dar esta fichita a los chicos de jardín? Bueno, pero acá la que puede facilitar la autoevaluación es la docente. Y ustedes dirán, ay, pero si tenemos un nene de 3 años, ¿cómo vamos a hacer que los nenes se autoevalúen? ¿Podemos trabajar metacognición en jardín? Bueno, sí, porque como diría Fuhrman, lo importante son las preguntas, ¿sí? Entonces, sí, hicimos una actividad entre todos los chicos, que a lo mejor por la distancia social no es la construcción de un monstruo todos juntos. A lo mejor era cada uno en su mesita con un instrumento musical, ir haciendo un sonido, estoy inventando ahora, mil perdones la gente de Inicial si no les parece adecuado el ejemplo, pero estoy tratando de generar algo para que ustedes que sí saben y son expertos en Inicial puedan buscar su equivalente en los contenidos. Pero digo, imagino, en una burbuja, tengo a los nenes separados, cada uno en su mesita, con un instrumentito casero que tuvieron que traer de casa o con el mismo termito donde tienen la bebida, y les hago tocar la cucharita para hacer un ruido. Porque la propuesta del entre todos era que íbamos a generar cada uno desde su lugar una musiquita todos juntos. Entonces la maestra les podría decir, hoy vamos a hacer música todos juntos, ¿sí? Porque vamos a trabajar todos juntos, lo vamos a hacer juntos porque nos vamos a ayudar. Hacen sonar la musiquita. ¿Pudimos hacer entre todos una única música? ¿Qué teníamos que hacer hoy? Una única música. ¿La pudimos hacer? Sí, van a decir los nenes. El nene tiene la evidencia de si lo escuchó o no lo escuchó, ¿sí? Y si lo hacemos por separado, a ver, no sé, Catalina, toca la cucharita contra el termo. ¿Es la misma musiquita que si lo hacemos juntos?
¿Qué podría hacer ahí una maestra? Y les doy un tip. Primera ronda de música, cada uno va tocando la musiquita. La maestra con un celu lo graba como si fuera un audio de WhatsApp. Se los hace escuchar. Digo, hablo desde el celu porque es lo más básico, un WhatsApp. No necesito más equipamiento tecnológico en el aula. Se los hago escuchar a los nenes. A ver cómo suena esta música que hicimos todos juntos, se los hago escuchar. A ver, ahora quiero que lo hagas vos sola. Vos solita hace una musiquita. La grabo a Catalina. Vamos a comparar. ¿Suenan igual o suenan distintos? Y ahí lo que les muestro a los chicos es que cuando trabajamos entre todos, el resultado es distinto. Entonces le pregunto en la evaluación, ¿qué pudimos hacer por separado? Catalina, ¿pudiste hacer música vos solita haciendo esto con el termo? Y nos dice que sí, Catalina se va a dar cuenta que esto lo pudo hacer solita. ¿Sí? ¿A qué conclusiones llegamos? Ahí lo guía, lo señala la docente. Que la música no es la misma cuando la hace cada uno que cuando hacemos una única música entre todos. Entonces llegamos a la conclusión de que suenan distintos. Ahí la que va a hacer el señalamiento es la docente. Pero entonces la docente ya empieza a trabajar desde el nivel inicial esto de qué implica aprender con otros, ¿sí? Y lo metacognitivo en el nivel inicial pasa por la pregunta, insisto, como diría Furman. Si yo le pregunto al nene, ¿cómo te das cuenta de que no suena lo mismo? Y me dice, porque cuando pasaste el celular o cuando lo pusiste en el teléfono suena distinto, le generé una evidencia concreta y lo ayudé a que pudiera distinguir. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Seguimos todos conectados? ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, vamos a conectar lo del trabajo colaborativo con la clase invertida. Y yo voy viendo cómo vamos de paso de hora. Creo que vamos bien. Ahí. Volvemos. Vamos a asociar. Lo primero que decíamos que era el ABC de la clase invertida, de qué hacemos en casa y qué hacemos en la escuela, con el trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para que cuando nos encontremos se pueda coproducir, codiseñar y la propuesta de aprendizaje sea novedosa con respecto a los modelos tradicionales. Y que pongamos en relevancia la competencia por sobre el contenido, aunque usemos el contenido para trabajar la competencia. Yo no digo que no vamos a ir por el contenido, pero el contenido va a ser la excusa para que los chicos trabajen en el desarrollo de la competencia. Entonces, en casa, ¿qué vamos a hacer? Si sigo el ejemplo de la fiesta, ¿sí? Imaginemos que yo soy la docente que planificó ese problema donde los chicos tenían que pensar la fiesta. Yo en casa les puedo hacer, en esa semana que no vienen al colegio, por ejemplo, les puedo hacer consumir material. ¿Se acuerdan que dijimos en casa más autonomía, no necesitan al docente como facilitador, consumen información? En Classroom, porque se los dicté en la carpeta la semana que vinieron al cole, les dejé información sobre técnicas para organizarse para trabajar con otros. Ejemplo, manejo de agenda, distribución de roles, qué roles puede haber al interior de un grupo. Ahí yo les doy un bloque de información que les va a servir para que después ellos puedan llevar adelante ese plan de trabajo. Como el problema que yo les di para que resolvieran juntos apunta al cumpleaños, yo le puedo dar el material sobre el tipo de festejo de cumpleaños según las edades. ¿Sí? Después, si quieren, pensamos equivalentes con contenidos, pero me sirve esto a mí para que ustedes lo puedan pensar independientemente del nivel en el que trabajan. Entonces, sería el equivalente a que si vamos a trabajar sobre guerra mundial y les voy a dar un problema sobre guerra mundial, yo en casa les haga ver el video de guerra mundial y se los haga comparar con el capítulo 3 del libro que habla de lo mismo. O que si en jardín vamos a trabajar sobre las partes del cuerpo en lo presencial y vamos a jugar a construir un muñeco, que en casa les haga leer a los papás, les pida a los padres que les lean el cuento de Dora que habla sobre las partes del cuerpo. Consumo la información en casa. ¿Qué vamos a hacer en la escuela? Coproducir, codiseñar, vamos a armar la fiesta de cumpleaños de Nicolás. Como está el distanciamiento social y no se van a poder juntar alrededor de una mesa todos los chicos,
Yo sé que cuento con una burbuja, ¿sí? Promedio 15 chicos. Entonces, ¿qué va a hacer el docente? Va a facilitar que esta discusión que antes se hubiera dado en un grupo cerrado, en una mesita entre 4, cara a cara, se dé aula completa. Entonces, les presento el problema que ellos tienen que resolver, les pido que tomen decisiones acerca de cómo se van a organizar. Lo primero que tienen que poder planificar es cómo van a trabajar juntos. Entonces, si en casa tenían que leer sobre cómo se planificaba juntos, puedo iniciar la clase chequeando si leyeron todo eso, si vieron ese video, o si releyeron lo que les dicté en la clase presencial sobre ese tema, porque era el insumo que iban a necesitar para esto. Entonces, como ustedes vieron cómo era organizarse para trabajar, este es lo que yo les propongo para que trabajen juntos. Resulta que les había dado material sobre distribución de roles. Buenísimo. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Quién va a encargarse de ejecutar qué rol dentro de este equipo de trabajo para poder armar la fiesta de Nicolás? Y empiezo a intervenir cuando veo que es necesario para destrabar una discusión entre ellos acerca de cómo van a organizar la fiesta. Por ejemplo, en el caso que les di, si no saben cómo sacar un presupuesto, porque tenían un tope de 15.000 pesos. Bueno, ahí intervengo, les explicaré el contenido extra que necesitan, si veo que se están equivocando porque fallan ahí. Pero entonces, lo grupal se da con todos los miembros de la burbuja en estas circunstancias, ¿sí? Cuando ellos vuelven a casa, retoman. Sería un poco la secuencia esta. Si ven el punto 1, dice, el docente va anticipando el docente en la planificación, ¿no? ¿Cuál va a ser la propuesta? Que va a disparar el trabajo con otros, va a anticipar los contenidos de que van a consumir en casa. Bueno, ¿qué van a necesitar ellos saber para poder pensar este problema? Entonces, en la escuela, el docente propone la consigna para iniciar el trabajo colaborativo y los alumnos van decidiendo cómo se van a organizar y van a plantear el plan de acción. Vuelvo al cuadrito ese o a la diapositiva que les mostré a modo de ejemplo, es una posibilidad de todas esas preguntas. Terminó el horario de la burbuja, les proyecto a los chicos o les muestro o les escribo en el pizarrón esas preguntas para que autoevalúen qué pudieron hacer hasta acá, qué quedó pendiente. Eso lo van a retomar los chicos en la casa. El docente, ¿qué va a hacer en lo presencial? Va a facilitar la superación de los obstáculos haciendo esos señalamientos. Y va a hacer este cierre con la evaluación de los chicos, ¿sí? La autoevaluación de cómo funciona el grupo. Entonces los chicos van a generar ese registro de la clase y se van a ir a sus casas. El docente a su vez va a tener información de en qué pudieron avanzar y en qué no. Entonces imaginemos que se quedaron detenidos porque les faltaba material que los ayudara a discernir una decisión correcta. Material en términos de contenidos, de información. Bueno, ¿qué es lo que hago? Refuerzo como docente todo ese reservorio de recursos que va a tener el chico en casa como para que siga pensando el caso y lo podamos hacer avanzar juntos en el próximo encuentro. Esa sería como la lógica para enlazar trabajo colaborativo, clase invertida, en estos esquemas de alternancia entre lo presencial, lo virtual sincrónico y lo virtual asincrónico. ¿Sí? Y hasta acá llegó mi parte de lo que les quería contar a modo de piso, ¿sí? Como para que nos queden estos minutos, que por suerte son 20, como para que trabajemos sobre situaciones concretas que ustedes tengan en sus colegios, que quieran preguntar. Nos quedó un poco por fuera todo lo de cómo trabajar evaluación y clase invertida con TIC. Si quieren vamos por ahí, pero primero preferiría dar lugar a que ustedes guíen un poco esto, ¿sí? Como para que realmente les sirva a ustedes. Bueno, Verónica, súper claro todo lo que expusiste hasta acá, excelente. Y preguntas, muchas no he visto. Si quieren empezar a hacer algunas, sí, una consulta que es con respecto a cuál es la diferencia o similitud entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo. Si hay alguna cuestión. Tiene que ver más que nada con esto del modo de pensar. En el trabajo cooperativo cooperamos, nos ayudamos, digamos, podría ser la suma de las partes. Esto que yo les contaba en el equipo 1, de, bueno,
punto 1 tal cosa, punto 2 tal otra, y los chicos que hacen, cada uno busca algo, cooperan entre sí para entregar el todo. Es como que van sumando piezas de rompecabezas, la consigna apunta a eso. Entonces, ¿cooperaron? Sí. ¿Sumaron? Sí. ¿Para entregar un todo? Sí. ¿Pensaron juntos? No. ¿Sí? Lo pongo en otros términos, piénsenlo en sus escenarios concretos, en su vida no profesional. La fiesta de fin de año, sigamos con el tema de las fiestas, ¿no? Bueno, hay que organizar, ¿qué hacemos? O llega el cumpleaños de un familiar, cumple los años nuestro nene, se pregunta a la pareja, che, ¿qué hacemos para festejarle el cumpleaños a Marcos? Alquilamos un salón al aire libre ahora que está permitido, invitamos a los abuelos, 10 personas, vamos a un bar, vemos si está permitido alquilar el Zoom. En esa parte se pone de acuerdo la pareja, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen las primeras discusiones para ver qué hacen. Y ponen sobre la balanza argumentos, pros y contras. Cuando dicen, no, listo, ok, vamos a hacer una cosa, mejor nos quedamos en casa, en el patio, para que vengan los abuelos y tengan seguridad total. Armamos una decoración linda, ambientamos, compramos un servicio de lunch a domicilio, así es más fácil manipular sin vajilla y listo. Bueno, después luego, ¿qué hacen? La mujer dice, bueno, yo me encargo del cotillón y qué sé yo, vos a la salida de tu trabajo pasá por la confitería y encargá la torta. En ese momento donde se repartieron las tareas está lo cooperativo, ¿sí? Cooperaron, hay división de tareas, acoplaron para resolver. Cuando tuvieron que pensar cómo armar la fiesta, esto lo hicieron juntos. Ahí está lo colaborativo, ¿sí? En esto de aprender, el trabajo colaborativo va de la mano de la competencia aprender con otros, de las metas de la UNESCO 2030. Cuando aprendo con otros, tomamos decisiones y sopesamos argumentos. En el trabajo colaborativo lo que está en juego es eso, en el cooperativo no necesariamente, porque te digo, che, vos ocupate de la escuela de los chicos, yo me ocupo de pagar los impuestos. En definitiva, sumamos a la organización de la casa, sí, pero lo hicimos juntos, no. ¿Sí? Esto aplica, en el modo de ejecutar y de resolver, aplica una situación áulica. Bien. Acá me dicen si podemos habilitar micrófonos, pero les digo que somos un montón, que si se abren todos esos micrófonos, corremos el peligro de que se corte nuestra transmisión. Entonces les estoy pidiendo que pusieran las dudas en el chat con respecto, claro, sí, para hacerlo más prolijo, y yo las voy, te las voy pasando. Pero si vos querés, podríamos ir a la parte virtual, lo que tiene que ver con trabajo colaborativo manejando las TICs. Bueno, ahí lo que tenemos, digamos, ahí vamos a pensar más en los chicos de primaria y de inicial y de secundaria, ¿sí? Hay herramientas digitales que favorecen el trabajo colaborativo. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Yo les tengo que enseñar a los chicos la herramienta, primero el uso de la herramienta, y después ver para qué lo usarían y cómo lo usarían. Entonces, ¿los chicos podrían trabajar colaborativamente en un foro armando una discusión? Sí. ¿Podrían trabajar colaborativamente co-creando una única presentación? Sí, pero les tengo que enseñar a compartir una presentación si trabajo, por ejemplo, con documentos, con las presentaciones de Google, a compartir un documento. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Van a trabajar sobre una única pieza y van a co-crear un único documento. Yo como docente voy a poder ir al historial de versiones y voy a poder ver en qué parte cooperó y cuáles fueron las discusiones, ¿sí? Pero cuando yo quiero medir cómo discutieron, cómo se pusieron de acuerdo, ahí puedo habilitar un foro digitalmente y seguir el hilo de las discusiones. Siempre que es importante igual guiarlos con criterios para que ellos sepan qué es lo que voy a estar mirando como docente y qué es lo que voy a valorar de la discusión. ¿Qué sería un trabajar y un pensar con otros? Que todos tengan la posibilidad de opinar y que todos puedan tener lugar para opinar. Entonces yo puedo armar una rúbrica y decirles a los chicos que el criterio de evaluación del trabajo con otros va a considerar, o voy a considerar dentro de los criterios, si todos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de generar algún aporte.
¿sí? Y además les voy a pedir que cada uno haga por lo menos 2 aportes. Y también voy a ver si en el foro recuperan la conversación, el hilo de diálogo. Y les voy a decir entonces que como condición para participar en el foro, tienen que ir retomando la propuesta del compañero anterior, porque el foro no necesariamente es sincrónico, ¿sí? Lo puedo abrir y los chicos pueden ir siguiendo el hilo como cuando estás en un WhatsApp, que cuando yo lo veo voy contestando, me desconecté, volví, sigo la discusión. Entonces, el foro no necesariamente es sincrónico. Yo que les puedo ordenar en términos no de mandato, sino de organizador, les puedo decir que tienen que recuperar siempre el hilo de lo que aportó el anterior. Entonces les voy enseñando a producir pensamiento colectivamente. Ahora, cuando yo quiero trabajar y tener como docentes la evidencia de lo colaborativo, con los chicos un poquito más grandes, les enseño primero la herramienta, les enseño a compartir un Zoom, a grabarlo, a desgrabar la llamada, a descargarla, y les puedo decir, bueno, yo quiero que ustedes discutan cómo van a organizar la fiesta, vuelvo al ejemplo, y quiero ver que cada uno de ustedes haya podido generar por lo menos 2 ideas o haya tenido la oportunidad de poner a prueba la idea o de someterla al juicio del grupo, y me van a mandar esa evidencia. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué herramientas les puedo enseñar? Porque las domino como docente, porque son accesibles para mi población, para mis chicos desde sus dispositivos. La ventaja es que hay de todo y gratuitamente en cuanto a aplicaciones, herramientas, ¿no? Pero sin perder de vista cuál es el objetivo de aprendizaje. Yo lo que tengo que buscar es una herramienta que se ajuste a que ellos puedan escribir, producir juntos en un único soporte, en una presentación donde puedan ir aportando en un foro, pero que también me genere una evidencia a la hora de evaluar, porque voy a necesitar evaluar si están trabajando con otros. Entonces lo voy a usar en 2 líneas. Mientras ellos aprenden destrezas digitales, por otro lado, vamos generando evidencias de evaluación de si el trabajo colaborativo realmente ocurrió o no, en qué momentos tomaron decisiones juntos, en qué momentos cooperaron, ¿sí? Entonces, desde todas las de G Suite del paquete de Google, que no necesitan tener ninguna plataforma en la escuela, nada en especial, digo, si la tienen buenísimo, si no la tienen, las tenés por defecto en los celulares, hasta lo que se te ocurra, porque yo les puedo decir, bueno, abramos un Paddle, que es un muro digital, y quiero que ahí hagan los posteos de lo que fueron produciendo juntos, o van a hacer un site, o van a armar una página web, y entonces articulo con los profesores de tecnología, digamos, pensar qué herramientas me permiten que se posicionen todos juntos a co-crear, ¿sí? Y entonces, esas herramientas las puedo trabajar de 2 maneras. Puede ser que tengamos la discusión, estoy pensando ahora en las burbujas actuales, en la situación actual, que la discusión del plan, del armado del plan, de qué tenemos que hacer, quién va a hacer cada cosa, cómo encararíamos este problema que me están planteando, se dé en ese espacio de encuentro con el docente presente como facilitador, para que el docente identifique en qué se queden parados. Y después le puedo pedir que la evidencia digital la generen en las casas colaborativamente. Entonces les puedo decir, bueno, quiero que avancen en este plan de trabajo y lo pasen a un doc y entonces me lo compartan para que yo vaya viendo los acuerdos que ustedes hacen o que generen una presentación o les voy a abrir una sala de chat para que lo sigan discutiendo. Entonces, no necesito tener Wi-Fi en el cole, ¿sí? Para todos conectados simultáneamente. A lo mejor tengo Wi-Fi en el cole, pero no quiero que vengan al encuentro presencial para que estén mirando el dispositivo. Lo que yo voy a querer es que estemos discutiendo y privilegiando la oralidad en el encuentro presencial. Pero entonces, ¿qué les voy a decir? Que la evidencia me la generen en casa en esa semana que no vienen, o en esos encuentros asincrónicos. Entonces, que ellos tengan que tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Que tengan que terminar armando todo un detalle y me lo cuenten de por qué fueron resolviendo qué cosa. Que inserten comentarios, les enseño a insertar comentarios, y que en los comentarios tengan que justificar esa decisión según lo que vieron en el video que les mandé, en el capítulo del libro que leyeron, ¿sí?
No sé si queda claro, porque con el ejemplo de la fiesta me alejé de los contenidos. Si quieren, les doy un ejemplo en términos de contenidos. Eso te quería pedir, si nos dabas un ejemplo En que términos de tenga más, contenidos. claro, en términos de Perfecto. contenidos. Bueno, imaginemos que soy profe de literatura y entonces yo les tengo que, o de prácticas del lenguaje, y les tengo que enseñar a armar cartas, les tengo que enseñar a armar una publicidad. Tienen ellos que además aprender, no sé, a generar textos, no, cartas, publicidades, hacer reseñas de libros. Y entonces a lo mejor el trabajo colaborativo es este, ¿no? Yo les digo, bueno, miren, este año no vamos a poder hacer una feria literaria en el edificio por razones obvias. ¿Cómo podrían armar un evento virtualmente que nos permita a nosotros mostrar lo que aprendimos de estos autores, de estos libros que vamos a leer, hacer reseñas, qué tipo de invitaciones mandarían a quiénes serían nuestro público? Entonces, imaginemos que soy el profesor de prácticas del lenguaje y que yo les tenía que enseñar a escribir una carta, a hacer publicidad, cuál era la diferencia entre carta, publicidad, invitación, públicos, audiencias, que también les tenía que enseñar a escribir reseñas, que también les tenía que enseñar a armar un catálogo de libros conforme a las lecturas juveniles que ellos prefieren y valoran. Entonces, ¿qué harían en casa? ¿Sí? Cuando no me tienen a mí. Tendrían que leer ese libro para seleccionar sobre qué libros van a hacer las reseñas, cuáles les interesaron más, qué sabemos del autor, cómo contextualizamos la obra, todo lo que yo necesito literariamente para armar la reseña. Como el evento es digital y lo van a armar digitalmente, les voy a tener que dar contenido acerca de, bueno, entre qué herramientas podrían elegir, ¿sí? Si fuera una transmisión en vivo, ¿cómo lo haríamos? Si fuera compartir un sitio web, ¿cómo armaríamos un sitio web? Les pondría esos contenidos de habilidades digitales. ¿A quiénes invitaríamos? Bueno, como les tengo que enseñar a escribir una invitación, ¿cómo sería escribir una invitación por mail publicitando que tenemos armado este sitio? ¿Y cómo sería hacerlo para Instagram? ¿Cómo se escribe un texto que va a ser para un posteo? ¿Y cómo se escribe un texto por mail si el destinatario es un público mayor, son los padres? ¿En qué lenguaje formal? Si quiero invitar a otro colegio que visite y se sume a este evento digital que hacemos. Entonces, lo que los chicos van a discutir conmigo en la burbuja presencial, ¿sí? Y perdónenme lo coloquial, sería, che, ¿cómo podríamos hacer una muestra digital de todo esto que nos va a tocar leer? ¿Con qué herramientas digitales? Yo les dejé como profesor en este Classroom todo esto. Google Site, WordPress, un blog. ¿Cómo se les ocurre? Entonces ahí tienen una primera decisión a tomar juntos. Ellos van a tener que en casa ver cuáles son las opciones y pensar cuál es la que se ajusta más a la realidad de mi comunidad, a lo que queremos hacer. Y después eso lo tenemos que llenar de contenido. Entonces, para que esté bueno, para que sea atractivo, para que la gente ingrese, ¿qué formato visual le vamos a dar? ¿Cómo vamos a difundirlo? Vuelvo a la parte de escritura. Ese blog va a tener reseñas sobre qué autores, qué de todo esto que nos toca leer nos gusta más, cómo lo contamos, cómo lo reseñamos. Entonces, en el encuentro virtual, si es sincrónico, avanzo con el contenido duro, si ustedes quieren, ¿sí? Y en el presencial, de nuevo, pongo en relevancia la oportunidad de tener diálogo con los chicos, de recuperar la oralidad, que es lo que perdimos el año pasado a través de las pantallas. Y al mismo tiempo de co-crear esto. Entonces, en este ejemplo, terminó esa burbuja. Les paso, bueno, esa que era modo de ejemplo, ¿no? De qué pudimos resolver hoy, qué pensamos, qué decisiones tomamos juntos. A lo mejor resolvieron en ese encuentro que van a hacer un Google Site, un sitio de Google. Bueno, avanzaron en eso. En casa consumen la información de los temas de la materia, del contenido que yo les reservé. Yo como docente facilito eso. Vuelven a la otra clase, ¿sí? En el encuentro presencial. Bueno, ¿qué pensaron del contenido? ¿Qué dudas tienen sobre cómo hacer una reseña? La mitad de la hora. Vamos a ver cómo se hacía una reseña. Bueno, ya dijeron
qué libros van a querer leer de todo este listado, cómo sería hacer una reseña de esto, qué dudas tienen, cómo podemos avanzar. Hoy en clase vamos a hacer oralmente entre todos la reseña de este libro que ustedes propusieron reseñar para el sitio web. ¿Cómo sería una reseña? Me la dictan, yo la anoto, la anotan en los cuadernos, la leen. Si los chicos no tienen conectividad en la escuela o es complicado en la escuela, les puedo hacer abrir un doc de Google y configurarlo como disponible sin conexión. Entonces los chicos en la escuela, cada uno en su doc disponible sin conexión, si tienen un dispositivo pueden anotar ahí. Cuando llegaron a las casas es como WhatsApp. Con el Wi-Fi de casa me levanta la información y ya me quedó. Y les pido que me lo suban al Classroom. Entonces yo docente ya tengo todo lo que ellos generaron ahí en clases registrado. ¿Sí? No sé si va por ahí lo que querían saber los que están del otro lado. O si les di alguna idea que les sirva. Sí, en realidad también acá hay una consulta que es el trabajo colaborativo lo debemos hacer entre las burbujas que van alternando semana presencial y remota, o sea, todo el grupo en clase. Bueno, no sé cómo lo tengan, depende cómo lo tengan organizado ustedes en sus colegios, ¿sí? Si ustedes están pensando en duplico la planificación y les doy lo mismo, si tengo 2 burbujas de tercer año, o por ejemplo, tercero A dividido en 2 burbujas. Yo les puedo dar perfectamente, exactamente el mismo trabajo a las 2, porque de nuevo, acá no se pueden copiar. ¿Por qué? Porque yo no les estoy dando como tarea salir a buscar información. Tienen que pensar, siguiendo este caso, en cómo harían el lanzamiento de una muestra literaria digitalmente. Entonces, esto es un problema que los chicos van a resolver originalmente, porque ningún grupo se va a parecer, ¿sí? No pueden copiar y pegar la respuesta, entonces necesariamente va a ser distinto. Y si se copiaron en esto, che, hagamos todos un sitio web, la organización visual, el contenido, la producción, también los va a diferenciar. Entonces yo podría tener como docente la misma propuesta, porque en definitiva yo necesito que todos vean estos contenidos de prácticas del lenguaje y a todos les voy a dar el mismo problema. Entonces les puedo decir al grupo que empezó esta semana y al otro que lo vayan haciendo. Van a tener una semana de diferencia en la rotación. Pero cuando yo le pongo tiempo de vencimiento a todo para que muestren lo producido, ahí ya los igualé. Y en el mientras tanto, cada burbuja fue avanzando según la necesidad que tuvo de profundizar algún tema en el que se quedó trabado para resolver el problema. Por ejemplo, no sé cómo generar los textos para publicitarlo por el Instagram del cole o por el Facebook del cole y cuál sería la diferencia entre redactar la carta a los padres. A lo mejor un grupo lo tengo que reforzar en eso, en ese tipo de escritura. Y por ahí otro tuvo problema para reseñar el libro. Pero en definitiva yo les pongo una fecha de conclusión igual. Entonces, ¿eso qué me va a permitir también? Garantizar que voy avanzando a la par, ¿sí? En cuanto a cuáles eran los contenidos prioritarios, lo que no le podía faltar a ningún grupo y cómo los voy haciendo avanzar. Y ahí me parece, Silvia, que estás muteada vos. Ahora sí. Sí. No, digo que ya estamos llegando en el hora de ir como cerrando, pero la verdad que muy claro, Verónica, excelente. Creo que el material lo van a poder ver en el canal de YouTube de AIEDVA, y que le voy a pedir a Gisela, porque algunos participantes lo están pidiendo, que pongan la plaquita antes de que se vayan, la de las redes, si es posible, para que vean todas nuestras formas de conexión y de comunicación, que está Instagram, Facebook, el canal de AIEDVA, todo como para poder volver a ver el material y compartirlo, ¿sí? Bueno, hay muchos saludos y muchas felicitaciones para vos, Verónica. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho, es un tema que no vamos a agotar en una hora, ¿sí? Traté de que fuera un disparador como para que ustedes empezaran a pensar en sus escenarios, esto como podría ser viable. Yo igual quedo a disposición, me escriben, me contactan a través de la gente de AIEDVA.
les recomiendo, si me permiten, recuperar las anteriores porque van a encontrar puntos de contacto que tal vez complementen lo de hoy, ¿sí? Y seguramente va a haber más, porque como estos son todos disparadores, o sea, después lo demás, por conexión, vienen otras cuestiones que por ahí todavía no terminamos de organizar como capacitación, pero bueno, que son temas a tener en cuenta, por eso es tan importante que completen la encuesta para ir tomando y haciendo un relevamiento de los temas de interés y lo que surgen a partir de todas las capacitaciones que se van dando. Así que todos agradecimientos, muchísimas gracias, excelente, así que Verónica, estate contenta porque el objetivo se cumplió. Bueno, muchas gracias. Es mi intención siempre sumarles, porque sé que Sí, estamos sí. en tiempos desafiantes y casi, no sé, les diría felices burbujas, porque creo que va a ser la palabra del año. Pero bueno, por suerte tenemos una oportunidad de también pensar que tenga sentido ir al cole para los chicos. Que ellos puedan decir, bueno, ¿a qué vamos? Y que eso marque una diferencia con haberse quedado en casa. Digo, que no les hagamos hacer lo mismo que ellos podrían estar haciendo desde una cama y en pijama. Me parece que ahí tenemos la oportunidad como para generar la diferencia con respecto a otros años, ¿sí? Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos estaríamos encontrando en las próximas capacitaciones. Gracias por participar y gracias Verónica, gracias Gisela y gracias a Diego por permitirnos este espacio para compartir. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias.